que nosotros la conocemos como Pentecostés. Y pasa el tiempo porque Dios ha hecho esa promesa a su pueblo de ser un libertador. Y corremos rápidamente al Éxodo 19, libro de Éxodo. Y en el mes tercero, ya en el mes tercero ya han pasado los 50 días de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jehová y anunciaréis a los hijos de Israel, y vosotros veréis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Entonces, el capítulo que acabamos de leer no es más que el inicio de la reunión en el desierto y en un monte específico que se conoce aquí Sinaí, y han pasado ya esos 50 días, ¿verdad? Y esos 50 días viene el recordatorio de que el Señor les va a entregar lo que vamos a leer, o usted lo ha leído ya, en Éxodo 20, que entregó la palabra. Entonces, la fiesta que en este día se celebra el Shabbat, ¿verdad? El Shabbat, que es la fiesta de Pentecostés, es la fiesta que como iglesia evangélica la celebrará el día 8 por cuestiones de los calendarios que tenemos. Pero en ese momento lo más importante, como hoy en la mañana leíamos, ¿verdad? Lo más importante no es la preparación de la masa, aunque tiene todo un ritual tremendo, ¿verdad? Pero es la esencia principal. Por primera vez la palabra es entregada al pueblo. Y eso debe ser una forma tan gloriosa que decíamos: tenemos la palabra en medio de nosotros. Ahora, recuerda lo que está sucediendo para los que no leen la palabra, ¿verdad? Duran 40 días en el monte. Dios está revelando, ha subido con 70 hombres y Dios se sigue revelando y es entregada la ley, y mientras que el pueblo hace de las suyas, ¿verdad? Saben que entre el capítulo 19 que leímos hasta el 30, pues los desfiguros tremendos que hacen. Y aquí yo les he dicho, pregúntese a sí mismo y diga: después de ser libres, ¿por qué hacen esto? Ahora, recuerde que Pablo nos reafirma mucho y dice: después de que nosotros somos libres en Cristo Jesús, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que ocasiona que volvamos a nuestra manera antigua de vivir? ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que estamos leyendo en versículos 30, 32, 33, ¿verdad? Y se enoja tanto Moisés que rompe esas tablas, y ahora estamos en Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para que mañana suba de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en el monte, ni oveja ni buey pascan delante del monte. Y Moisés salió, alisó 2 tablas de piedra como la primera vez, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la 3ª y 4ª generación. Y entonces Moisés
apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Y él le contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han visto, que no han sido hechas en toda la tierra ni en la nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual cual estás tú, la obra de Jehová, porque será como tremenda las que yo haré contigo. Y esta es la segunda vez que reciben la ley. La diferencia entre la primera vez de Éxodo 20 y Éxodo 34 es que cuando usted lee Éxodo 19 y empieza a escribirse las tablas de la ley, dice que es Dios el que hace que se escriban sobre esas piedras, ¿verdad? Y ahora que Él las ha destruido, alízate y escribe en ellas. O sea, yo creo que Moisés tuvo que tener una capacidad de retención para volver a escribir lo que Dios escribió, porque ahora le toca al hombre escribir. Si tú has destruido, ahora te toca a ti. Y ahora, si la primera escritura era de Dios sobre esas piedras, resulta que ahora el hombre reconoce su condición, reconoce lo que pasó, y definitivamente lo que va a hacer ahora es escribirlas y vivirlas. Y dice: yo voy a estar contigo. Y por eso la última expresión de las líneas: haré cosas maravillosas que jamás ha hecho. De tal manera que si las 9 plagas, las 10 plagas de Éxodo, ¿verdad?, quedan cortas con lo que Dios va a hacer. Y entonces tu cabeza debe empezar a pensar: a ver, si yo viviera en el tiempo de Egipto y vería todas esas plagas, pues diría: wow, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se establece una comunión tremenda, lo que ahora se está trabajando en la mesa, ¿no? Y la expresión de una Pascua tiene que ver, como lo que acabas de leer, es: si tu familia son 3 y tu vecino tiene 6, dice: júntense. Y si otro vecino son 9, pues ya 9 más 6 ya son 15. Pues bien, un corderito alcanza para 15. Y entonces se juntaban las familias para celebrar el Peshach, o la Pascua que nosotros conocemos, o lo que ahora conocemos, la Santa Cena también, ¿verdad?, en esa parte. Pero sabemos que el pueblo hace sus cosas, falla y vuelve de nuevo, y te toca: alízate tú y escribe tú lo que estuvo escrito por primera vez. Ven. Y ahora la escritura va a quedar grabada no solamente en piedra, sino en la mente de un varón, de un hombre, y en la vida de todos los creyentes. Por eso cuando leemos los profetas en el Antiguo Testamento, encontramos a Jeremías, a Isaías, Ezequiel, que nos hablan acerca de este pacto que Dios está haciendo, y dice que ha llegado el momento en que esto se va a escribir no en tablas, sino en corazones. ¿Cómo? Como lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. ¿Recuerdas lo que escribiste? Sí, sí. Pues ahora alisa, escribe, y yo voy a bendecirte a ti. No las tablas, no lo que está ahí, sino a ti. Y vas a conocer cosas maravillosas que hay. Y dice: estoy de acuerdo entonces. Así es de que yo les recuerdo a ustedes que hoy, de hace más de 5,000 y cacho de años atrás, en el calendario hebreo, ¿verdad?, se celebra los 50 días después de la Pascua, la llegada de la palabra, la entrega de la palabra. ¿Sí? Ahora,
como iglesias evangélicas, ustedes si han recordado, próximo domingo en el calendario gregoriano, pues es Pentecostés. Y ese Pentecostés es una algarabía en las congregaciones. Las hermanas se preparan con sus mejores movimientos teatrales, escenográficos, se preparan los instrumentos. No, hombre, ese día hasta cuerdas nuevas en las guitarras, la batería parece limpia, los panderos, no se diga. Yo dije, a ver, aquí hay danza, que danza hebrea. Y les preguntaba, oye, ¿y de dónde aprendieron eso? No, pues que vino una hermana misionera y nos enseñó. ¿Y ella de dónde aprendió eso? No, pues es que el pueblo de Israel así lo hacía. Le digo, ¿y usted sabe que esas danzas en realidad son danzas egipcias? Porque ¿de dónde tomaron el modelo? Pues de Egipto. ¿Cómo danzó María el día que el mar se cerró? Pues como danzan los egipcios, porque era su modelo. Entonces la gente concluye y dice, ¿qué me está diciendo? ¿Que no tenemos que danzar? No estoy diciendo. Simplemente que sepas qué es lo que estás haciendo. Así como el Señor le dijo, ¿recuerdas lo que se escribió la primera vez? Y yo creo que hoy nos dice a nuestros corazones también. Yo no necesito esperar un Pentecostés, yo no necesito esperar un tiempo que venga para tener algarabía, para tener un gozo. Yo no sé usted, pero esta mañana Dios habló a nuestras vidas. Y no porque, no otra cosa más que siempre he dicho, ven a nuestra celebración el domingo. Quiero que vengas a nuestra celebración. Estés atento porque Dios está hablando. Y ahora te dice, quiero que te alices tú. Una buena Biblia, un buen cuaderno y empieces a escribir esto. Entonces, yo anhelo en mi corazón que usted tenga que aprender esto. ¿Está bien? Entonces, número 1. Número 2, ¿cuántos hicieron su tarea? Juan dejó tareas morales y no se las pidió el domingo. Pero hermana Anita, desde ahí, desde su lugar, ¿verdad? Ella me entregó su tarea esta mañana y le digo, no, la veo, pero quiero que ella la lea. Es su tarea. Y si alguien la trajo, también escuché a alguien por ahí también, saque su celular. Bueno, la tarea fue de 2 palabras, la harina y el aceite. La harina se hacía del trigo molido, era para los israelitas. Para los pobres la hacían de cebada. El grano lo molían cada día en un molino manual. Hacían el pan sin levadura, cocido en el rescoldo. El aceite se obtiene de la aceituna. Palestina es el lugar donde había este fruto. Lo recogían en el mes de septiembre. Para los hebreos era muy importante. Y hay una escritura en Deuteronomio 7:13 y 8:8. Era un artículo muy valioso y se empleaba para distintos propósitos. 1, como alimento. Y lo encontramos en la escritura de Segunda de Crónicas 2:10 y 11:11. 2, para ungir a los sacerdotes y reyes. 3, en los sacrificios de la ofrenda de los alimentos. 4, como ingrediente en el aceite de la santa unción. 5, como cosmético, Salmo 23:5. 6, como combustible en lámparas, en Éxodo 35:8 y en Mateo 25:8, donde habla de las vírgenes. 7, como emoliente. Emoliente quiere decir ablandador, y lo encontramos en Lucas 10:24, y en donde lo usó cuando el samaritano pudo ayudar a ese hombre que estaba herido. En la actualidad utilizamos el aceite de oliva en los alimentos,
pero este es muy costoso. Amén. Sí, ella consume mucho aceite de olivo. Muy sabroso. ¿Quién más hizo su tarea? ¿Telma? No importa. Al menos que te hayas quedado con la hermana Anita. Ok, yo busqué y dice, en la Biblia, la harina fina o flor de harina simboliza la humanidad de Cristo, mientras que el aceite representa la divinidad y el Espíritu Santo. La harina y el aceite, especialmente en la ofrenda de harina, representa la interacción entre la humanidad y la divinidad de Cristo, así como el poder y la eficacia del Espíritu Santo. Harina fina. La harina fina utilizada en la ofrenda de harina simboliza la naturaleza humana de Cristo, su pureza, equilibrio y finura. Aceite. El aceite también en la ofrenda de harina representa la divinidad del Espíritu Santo y la presencia de Dios. El aceite ungía o se mezclaba con la harina, simbolizando la unción del Espíritu Santo sobre la humanidad de Cristo o la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Ofrenda de harina. La ofrenda de harina es un conjunto, ilustra la vida de Cristo como una ofrenda a Dios, donde la harina representa su naturaleza humana y el aceite su naturaleza divina. Ejemplo bíblico, Levítico. La ofrenda de harina descrita en Levítico muestra cómo la harina y el aceite se integran en una ofrenda representando la vida y obra de Cristo. En Primera de Reyes 17, la profecía de Elías sobre la harina y el aceite que no se agota en la casa de la viuda de Sarepta muestra la provisión milagrosa de Dios y la importancia de la confianza en Él. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Nadie. Estuvo. Que me dice mi esposa, ya hace tiempo que no estábamos escuchando a Chicuriel, ¿verdad? Chicuriel es un rabino en la Ciudad de México, de sefardita, ¿verdad? Es un sefardita. Acuérdese que de los grupos judíos, cuando son esparcidos por todo el mundo, algunos llegan a ir a Turquía, a partes de Rusia, Alemania, ¿verdad? Y otros llegan a ir a Francia y España. Históricamente nosotros sabemos que parte de muchos judíos llegaron a México cuando empezó la Cristóbal Colón, por ejemplo, trajo mucho judío. Cuando empezó la conquista también llegaron muchos judíos. Y lo típico que todavía se conserva en nuestro país, por ejemplo, es Monterrey. Que los que han ido a Monterrey, que yo les he dicho, no solamente vamos a ir a Profetas, sino vamos a conocer historia, conocer los lugares. Y algunos han llegado hasta el momento y dicen, ay, hoy entiendo por qué es Monterrey, porque ahí se estableció un grupo de gentes judías, ¿verdad? Y entonces ellos le pusieron Monte del Rey. Por eso lo juntando y es Monterrey. Y no solamente se dan cuenta por ello, vean la economía también. La costumbre de comer el cabrito, la costumbre de las tortillas de harina también es parte de lo que ellos trajeron. Así es de que estábamos escuchando una vez más, recordando esto, porque a Ana aquí le gusta hacer la matzah, ¿verdad? La matzah que he enseñado a algunas mujeres y a veces le digo, es que tienes que decirle que esto es para que lo hagan en sus casas, pero nada más lo tiene como cultura o lo guardan como cultura así, ¿no? Hay lugares donde se prepara solamente la harina con agua y se acabó, ¿verdad? Ajá, para la fiesta del Peshat. Y otros sí le ponen un poco sal, por ejemplo los de Turquía, los de Asia Menor, judíos, les ponen un poco de sal, un poco de sabor. Lo que a mí siempre me impresiona es de que deben de guardar, por ejemplo, acuérdame, harina, no es cualquier harina.
Ajá. Aquí hemos comprado matza de caja o industrial, ¿verdad? Que tienen que tener un cierto tipo de cochero, de forma de hacerlo. Pero cuando se hace en casa o en una sinagoga, tiene que ser la harina. Ahorita escuchaba a esta Telma escuchar, hay varios tipos de harina. Y la primera harina de los primeros granos de la cosecha deben de ser seleccionada y no les debe de tocar agua, y guardada, sellada para el uso de la matza, o sea, del pan o de la galleta dura, para que me pueda entender. Y se guarda muy bien. El agua no puede ser cualquier agua. Nada más es lo que trato de decirles, vean nada más el ritualismo y la calidad de trabajo que tienen que hacer. Así es de que el agua es recolectada, no se puede guardar en refrigerador, tiene que ser guardada ahí. No pueden comprar esta agua embotellada y desausarla. No está bien, tiene que pesarse, y en el momento en que empieza a prepararse todo eso, deben de contar. En el caso de los sefardín, tienen que contar 18 minutos. En 18 minutos tiene que estar la matza desde que empiezas a mezclar hasta el cocimiento. La horneaste y tienen que examinarla. Si ya, a pesar de que la horneó usted y se levantó, se infló, tienen que tirar toda la masa. No, pero para eso cortan, o sea, hacen su tipo de bolita, la extienden y pasan un rodillo con picos, exactamente para que no se levante la matza, porque si se levanta, está leudando, y eso tiene que ser, o sea, kosher, no tiene que tener nada de leudado. Imagínate, incluso ya la harina con el agua corre el riesgo de empezar a fermentarse. Así es. Entonces, si empezamos a tener referencias a todo ello, yo aquí un día les expliqué lo que habla el Nuevo Testamento acerca de la levadura. La levadura en el sentido de que a veces se ha visto como algo negativo la levadura, pero ¿qué vemos de la levadura en lo positivo? Porque nos dice que nosotros tenemos que ser como la levadura. Y cada Pascua o en momentos que hemos nosotros celebrado, les hemos dicho, mira, tienes que recordar cómo está tu hogar. Porque la práctica judía es que cuando se acerca la fiesta de la Pascua, tienen que limpiar la casa completamente. Usted sabe que los niños llevan galletas y se ponen a comer en la cama, se ponen a comer en los cuartos, agarran un libro y hay morusas de galleta. Todo eso tienen que buscar y barrer y sacudir y sacarlo todo, porque si hay una morusita, ¿verdad? Imagínate. Así es de que es tan estricto eso, pero más bien para nosotros, ¿qué sería como cristianos? ¿No será que hemos dejado entrar la levadura del mundo a nuestras vidas y a nuestras casas? Ellos por ley lo conservan, ellos por ley sacan todo eso y tener una casa limpia, pero para nosotros, ¿qué nos diría? Yo no lo hago, soy mexicano, comprado con la sangre de Cristo. Ajá. Sí, no importa. Y más con estos niños, ¿verdad? Que comen de todo para arriba y para abajo y le dejan a las hormigas, le dejan al ratón, le dejan a las cucarachas, y bueno. Pero ¿qué está sucediendo? Que más bien tenemos que preguntarnos, ¿qué he dejado entrar a mi casa? Ajá. Ahora, lo otro es, ¿qué he dejado entrar a mi vida? Yo creo que la levadura es como si yo agarrara haciendo el ritual de hacer la matza, tomo mi bolita, la extiendo con el rodillo, esa es mi vida, ¿no? Pero si yo permito que lo leudado entre a mi vida, va a ser primero a mí, va a empezar a leudarse, a fermentarse, a inflarse, lo malo, mis pensamientos. Dice la doctora Caroline, tú debes hacer seguido tu barrido. ¿Qué es tu barrido? Dice, si tú estás… sí, mi barrido cerebral, o sea, que yo voy… No, bueno, también de la casa, ¿no? Pero es en mi vida, porque dice, ¿qué dejas entrar tú aquí a tu mente?
Porque lo que tú dejas entrar a tu mente, si tú ya tienes envidia porque tú traes esa bonita camisa, ¿y por qué trae él una bonita camisa y yo no la tengo? Entonces yo ya estoy teniendo envidia de él. Y dice, cuidado, no dejes leudar eso. Es lo que nosotros decimos, no dejes, los pájaros pueden revolotear en tu cabeza, pero cuidado cuando anidan y van a poner sus huevos y luego sus polluelos y luego van a salir los polluelos y eso sigue gestándose. Entonces yo a eso le llamo, yo debo de ver primero mi vida, examinar mi vida, porque yo puedo contaminar a los de mi casa. Y eso es bien dado. O sea, lo que yo me trago, a lo mejor de mentiras, de lo que veo, tan solo lo que veo, eso va a contaminar todo lo demás. Y no tan solo mi vida, va a ser mi casa. Y después de mi casa, pues me voy a agarrar a esa señora que está ahí, le voy a contar todas mis penas y mis pesares y mis corajes y mis rabias y mis envidias y por qué, ¿no? Entonces, sí es de cuidar, ¿no? Porque la palabra a mí me admira, aún la manera de ellos, yo digo, están fallando en mucho, pues no sé si estén fallando, pero Dios ama a esa nación, pero aún son ellos muy reservados en cuanto a muchas cosas que ellos hacen. Hoy que veía lo de la harina, cómo traerla desde Israel, porque no puede estar contaminada. El proceso que debe llevar el grano, el trigo, no cualquier trigo. Yo aquí voy y me compro cualquier pan y voy y compro cualquier harina y sabemos lo que le han metido a la harina, que por eso está el cuerpo contaminado con tantas cosas que han metido. Por eso la alimentación, no lo probé el pastel de anoche, por eso la alimentación, Rosalba, pon atención, es muy delicada. La alimentación hay que cuidarla mucho. Bueno, le digo porque ella es especialista en eso. Entonces, tiene muy buen trabajo ella en cuanto a su profesión de los alimentos, hasta para la sanación de la gente, ¿no? De los niños, está dando hasta eso, ¿no? A todos. Entonces, sí tengo yo que tener cuidado, principalmente yo. Si yo soy sana, si no hay levadura, mi derredor va a ser sano, no va a haber levadura, pero la familia va a ser sana. Tú ve una familia y pues no sé cuántos de ustedes tengan discernimiento, ¿no? Pero tú dices, hijo, yo nomás digo, ¿qué le contarán? ¿Qué le contarán? Cuando veo a la gente ya así. Pero es que esto es real. Es la levadura tiene que salir primero de la persona. Si hablamos de una casa, de un hogar, es como dice la escritura, es la cabeza. Si la cabeza viene leudada, va a leudar a la mujer. Y la mujer, como tiene contacto con los hijos, los va a leudar. Y a ratito citas en la escuela, esto y lo otro, y la pregunta, ¿y por qué el problema? Pues el problema es, ¿de dónde viene el problema? La mamá, el esposo. Y es la historia de Génesis. Dios le pregunta al varón, ¿qué has hecho? Pues la mujer. Y la mujer, los hijos. Por eso a veces suena el teléfono y dice, oye, por favor, mira a tus hijos, se están portando mal. ¿Qué quieres que haga? Pues tú eres el problema, igual que Adán. Tú eres el problema y la Biblia dice que la mujer, ¿a quién le va a echar la culpa? A la serpiente. Y la pobre serpiente voltea a Adán. ¿Y a quién le echaré? A la rata que va pasando. La rata. Pues no. Entonces hay que sacar esto. Entonces nuestra enseñanza bíblica para nuestro tiempo es, tenemos que sacar la levadura primero de nosotros, la levadura en la casa, y entonces vamos a hacer fuertes cosas. Si no, la contaminación va a ser una y otra vez. Ahora, eso era la preparación para los 50 días, Éxodo 19, Éxodo 34. Y es ahí donde a veces yo me pregunto, si ya hubo una libertad, la regaron, ahí está el becerro, que hasta estaban adorando y que decían, estos son tus dioses que te han sacado de Egipto.
Y espérame, ese becerro no te sacó de Egipto. Y ahora, ¿qué nos diría en este tiempo? Si soy así y si tengo, es gracias al diplomado que tuve, es gracias a la inversión que tuve, es gracias a la economía, es gracias. Y momento, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, el pueblo del Señor, Shabaot, es la palabra que utilizan ellos, Shabbat, para celebrar esta tarde y el día de mañana esa venida de la palabra. Lo que nosotros como evangélicos dentro de 8 días es un Pentecostés, ¿verdad? Sí, pero es muy diferente. Es muy diferente. Porque aquí, viendo el contexto o el pueblo de Israel, lo que estaba viviendo, ellos no tenían palabra. Entonces, Dios habla y le dice a Moisés: alízate unas tablas y sube porque te voy a dar, ¿no? Entonces, los mandamientos. Porque esa es la celebración. Entonces, por primera vez, por eso el Salmo, yo te decía ahorita, ¿quieres escuchar dónde está toda la palabra? Vamos, si no hay, ahorita nos aventamos el Salmo más pequeño de todos, el 119, ¿sí? Pero dice el Salmo, el versículo 105 de ese Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra va a ser tu luz, la palabra va a ser tu guía. Y imagínate, por primera vez, tú y yo no estamos en el Sinaí, ni estamos en el desierto como el pueblo. ¿Sí? Tú estás aquí confortable, no hay sol, no te tienes calor, no te está dando, no te estás achicharrando. Ellos estaban en el desierto y a Moisés le pide Dios que suba al Sinaí. Y era para darle algo especial. No había palabra. Y le da la palabra. Y a nosotros ahora yo diría, bueno, ¿y para nosotros qué es la palabra? A lo mejor no es como para ellos. Y como ellos lo celebran, porque para ellos es grande tener y recordar que por primera vez la palabra llegó a ellos, por primera vez, a esa nación, a ese pueblo que Dios escogió para que Él diera a conocer al mundo entero a Dios. ¿Sí? Bueno, no por ellos conocemos a Dios, lo conocemos por la gracia del Padre, ¿no? Entonces, es algo muy importante la palabra de Dios llegar, en esa vez llegar a la tierra por primera vez. Yo diría, y si yo te pregunto, ¿y tú cuándo llegó la palabra a ti? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo llegó la palabra a ti? ¿Cómo cayó? ¿Cómo llegó? Porque muchos, bueno, fue un refrigerio, fue algo bueno. A lo mejor para otros dicen, no, pues para mí me dio vómito, no sé, ¿verdad? Digo vómito porque estabas muy enchamucado y necesitabas que te limpiara el Señor, por eso, no porque la palabra sea mala, la palabra es buena por excelencia. No hay nada más grande que sea sobre ello, porque es la palabra de Dios. No hay algo más grande que eso, porque es de Dios, es la palabra de Dios. Entonces nosotros debe ser en realidad nuestro deleite, como vuelvo a citar el versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Va a ser, no ves, Scarlett, créeme que vas a ver, porque la palabra es luz. Y dice el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, no, hombre, esto es una delicia, esto es un manjar. Esto hay que sentarnos aquí todos a la mesa y pon como que si pones tus cubiertos, tu mejor copa, porque este es el mejor alimento. Y vamos a degustar, porque este es el alimento sólido. Y hay para todos, hay para todos. Entonces, pues a lo mejor nosotros no hacemos lo que ellos de tomarle la importancia, así la importancia de que llegó la palabra por primera vez al hombre, al ser humano, y en realidad es grande tenerla aquí. Pues hay gente que la tiene, quién sabe por dónde botada, ¿no? Pero es algo, ellos hasta para tocarla, ¿no? Y de la manera que la leen y todo es diferente a nosotros. Bueno, yo sé que todos los que estamos aquí a diario es un manjar, está ahí una mesa puesta, te lavas las manos y dices, es tiempo de la palabra. Así debería de ser, es tiempo de la palabra.
Ok, entonces, ¿cómo puedo yo unir estas festividades con el trabajo que estamos escuchando del Evangelio, de la enseñanza de Juan, de la tarea también de granos y del grano, del trigo y el aceite? Y ya ahorita uniendo las dos partes de las hermanas Anita y esta Telma, ¿verdad? Nos refirió, pero algo importante de ello, ¿cómo se sustrae el trigo? Moliendo. ¿Y ahora qué es eso? Moliendo, Scarlett. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo trituran? En la antigüedad que usaban una piedra sobre otra piedra, la piedra inferior estaba fija y la piedra superior tenía una manera de moverlo y le iban echando el trigo y aplastándolo, ¿verdad? Aplastando. Pero quiero que tomen la enseñanza de Juan del domingo pasado, es el trigo tiene que ser aplastado, triturado, extraerle y tirar la basura, lo que no sirve, la cáscara, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí en eso de lo integral hemos sido súper engañados, ¿verdad? Con el hecho de triturar, hasta la telita finita se tritura. Que nos vamos a comprar un pan ahí, ya sabes de qué marca, ¿verdad? Y que dice ahí con letras integral. Ándale, y tú lo buscas y no tiene más que pura cáscara. Yo creo que agarran y te avientan ahí la cáscara para que veamos, pero no, con el simple hecho de ponerlo, aplastarlo completamente. Me gustaría que me ayudes a buscar ese texto bien aplastado y ta. Ok, bien, y sale, hermanos, sale el trigo. Ese trigo es de mejor calidad. En la actualidad nuestro consumo es de que el trigo es un trigo en el cual hay que quitar muchas impurezas. Y la manera de quitar las impurezas, industrializándolo, es a través, y esto lo sabes, Rosalba, es metiéndole condiciones químicas para blanquear. Lo típico que usted debe saber es el azúcar. El azúcar en realidad está prieta, mano. Y tú pones en un restaurante gourmet, ¿verdad? Azúcar y no te la desprecian, la morenita del Tepeyac, te la desprecian. Ay, no, perdón, te la van a despreciar, pero quieren la blanca, la refinada. Eso es lo malo. ¿Sí? La refinada, pues es la que nos ha echado igual harina. Número 2. Ya la hermana Anita nos hacía referencia del uso de la harina, del aceite, y Telman se fue al aspecto espiritual en la ley judía de Levítico completamente, ¿verdad? Ajá, del uso, de cómo es que la harina se usa. ¿Se acuerdan una vez que vinieron los bomberos aquí que para entrenarnos, por cuando un día hubo aceite, de las cosas que nos pidieron era: tráigase 2 garrafones de gasolina, tráigase un tanque de gas, los extinguidores y consígase unos 5 kilos de harina? Yo al menos me pregunté, ¿la harina para qué? Hicieron ahí un truco, ¿no? No sé si ustedes han estado en las escuelas, les enseñan ese truco, ¿va? Porque avientan la harina y le avientan el soplete y se prende, ¿no? Por eso cuando comen los chamacos chetos, ponles un cerillo y se prenden. ¿Por qué es harina? Perdón, es cartón ahora, ¿verdad? Es petróleo. Ok, bueno, entonces, si el trigo se va a sustraer por aplastarlo? Y piense lo que hemos dicho en nuestra vida. Dios ha sacado de nosotros lo mejor y nos ha aplastado para sacar lo mejor. Hay algunos que no se dejan. El aceite, ayúdame para llevar esto. El aceite, ¿cómo se va a sustraer el aceite?
igual prensándolo, las semillitas, ¿verdad? Prensándolo, aplastándolo. Y de una semillita, mira, queda embarrada entre la piedra. 2 semillitas, pues apenas el hilito. 3 semillitas, no, ni la gota sale. Necesitas cientos de semillas de aceituna, ¿verdad? Para que te pueda dar. Ahora, de eso, ya lo escuchamos según las citas que nos dieron. Había un aceite muy especial para el servicio del templo. Ese aceite muy especial era utilizado para el aceite de la unción. El segundo nivel de aceite era utilizado simplemente para mezclarlo junto con harina o con vino, y se hacía, la palabra se llama, ayúdame Juan, ¿cómo se llama la palabra? Libación, que se mezcla aceite y el vino, ¿verdad? Y se rocía. Era dentro de todo el ritual, dentro de la ley que ellos mantenían. Entonces, a eso quería llegar. Tanto la semilla de trigo como el pequeña almendra de la aceituna tienen que ser prensadas. Y yo te pregunto, ¿has permitido que la prensa haya roto la dureza de nuestras vidas? Que nos hayan sustraído el aceite, lo mejor. Porque de hecho Getsemaní, Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní. ¿Por qué no fue a otro huerto? ¿Por qué no fue a otro huerto? Si ustedes no crean que las cosas en la Biblia nada más suceden porque sí, porque Getsemaní significa lugar de prensa. Hay muchos olivos y han encontrado prensas de piedra de los tiempos de Jesús. Eso quiere decir que ahí aplastaban. ¿Qué fue hacer Jesús a Getsemaní? A que fuera aplastado en oración. ¿Cómo se saca un aceite? Aplastado. Y su oración: Padre, que pase de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino sea tu voluntad. Y ahí es referencia. Nos hemos dejado aplastar. Ya basta de lo que somos, de nuestras tonterías y de todo. Lo mejor. ¿Por qué? Porque si somos un aceite, vamos a ser usados para algo correcto. Y me está gustando lo que las hermanas trajeron, y la cita de Lucas, la hermana Anita la trajo, la de Lucas, es la referencia. ¿Para qué servía el aceite de olivo y el vino? Las heridas, para vendar las heridas. Y entonces eso no nos está refiriendo a 1 Corintios capítulo 12. El aceite servía también para lámparas, el final, pero el aceite también era para una santidad. El aceite también era para un servicio muy especial, y no nos está refiriendo a 1 Corintios capítulo 12. La harina era no solamente para comer. La harina también tiene un uso. Entonces, harina y aceite, en el mensaje del domingo pasado que nos estaba dando Juan, en pocas palabras, hay aceite y hay harina, y hay gracia, hay dones de Dios que son manifestados. Por eso enseguida la historia del hijo que se muere, y el profeta tiene la gracia, el don de levantarlo. Y en la actualidad es lo que sucede. Dios ha colocado el aceite y el trigo en medio de nosotros. Por ejemplo, yo soy un buen aceite, pero Miguel es un buen trigo, está delgadito. A mí me exprimen y me sacan aceite.
A ti te exprimen y no va a salir mucho, pero... Y yo necesito a Él como Él me necesita a mí. Yo necesito de la gracia que Dios le ha dado a Él, como Él necesita de la gracia que Dios me ha dado a mí. Y todos como un cuerpo necesitamos la manifestación de la gracia de Dios en medio de nosotros, para milagros, para sanidades, para consuelo, para sanidad, para interpretación, para una palabra profética. Pero ¿cómo sabemos si no te has dejado? Mi hermano Evaristo, ahí. Hay que prenderlo. Ajá. No quiere. Se me olvidó el apunte, pero lo que yo recuerdo es de la harina, que exactamente representa la humanidad de Cristo. La finez dice la flor de harina, la flor de harina fina es la humanidad de Cristo, mientras el otro tipo de harina representa al hombre, la harina, la segunda harina que no es tan refinada, representa al hombre, ¿sí? Y el aceite, bueno, es señal de la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa el aceite al Espíritu Santo. No recuerdo ya más, pero sí es dos tipos de harina. La fina es la humanidad de Cristo, que es la más fina, mientras la otra harina es más martajada, más áspera, y es la del hombre, ¿sí? que necesita ser refinado para llegar a lo que dice la carta del apóstol Pablo, a la medida, a la estatura del varón perfecto. Acuérdate que en esta semana empezamos otra vez leyendo desde Génesis hasta Deuteronomio, y vamos a entrar más específicamente ahí a la parte de la ley, ¿no? Porque ¿cuál es la función de la ley? Los que tomaron su clase con Juan, ¿cuál es la función de la ley? Darnos cuenta de lo que somos. La ley sirvió para decirme, híjole, yo no puedo concluir que porque aquel roba yo voy a robar. La ley dice no robarás, por lo tanto entonces creo que lo que ellos están haciendo es incorrecto. Yo debo de guardar la ley. Ahora no puedo por mí mismo, sino que es la gracia de Dios en mi vida que me permite no robar. Y como nos has escuchado, pero hay una tentación para robar. Pero el que mora en nosotros nos ha dado la fuerza para decir no es correcto, no es bueno, no está bien. Y entonces la palabra se vuelve lámpara y luz a mi vida. Por eso es que hay muchos todavía ni lámparas son, ni hay luz. Entonces, si la lámpara, la palabra sirve para caminar, por eso andan torcidos. Dele un abrazo al que está a su lado y dígale, gracias hermano por caminar derecho, pero todavía te veo medio chueco. Pero no te preocupes. La Biblia también dice que es un martillo que nos ayuda, ¿verdad? Hay un texto aquí en Lucas capítulo 6, versículo 38. Nomás ilústrenme, ¿cuál es el contexto de este? $38 es. El contexto es de juzgar, ¿verdad? Yo quiero leer desde el 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y la pregunta que hacemos, ¿y por qué dice eso? Pues tienes que leer anteriormente porque lo está diciendo. Pero lo interesante es el 38,
que es lo que nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y se acuerda de este versículo 38 de los ademanes? A ver, ayúdanos, Roma, vente aquí. Los ademanes. Y me impresiona porque, ¿te acuerdas que a veces sacan este texto fuera de su contexto? Ah, sí, hay un canto ahí. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán vuestro seno, porque con la misma medida que mediréis, os será vuelto a medir. Entonces, no se trata de dar, se trata del juzgar, ¿verdad? Ese es el contexto. Entonces, dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. A nadie le gusta ser apretado y ser remecido. Sí, así es. Está hablando del versículo 37. Y usted tiene que preguntar: ¿y por qué lo habla? Tengo que leer desde el 34. Entonces no se trata de dar, se trata de lo que está diciendo. ¿Sale? Entonces, gracias por la tarea, hermanas, gracias. Animamos a los demás a echarle ganas. ¿Listo, Juan? Entonces, número 1, hoy se celebra esa bendición gloriosa de la palabra llegando a la tierra. Y te voy a recordar Juan en su evangelio, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia Juan en su evangelio? En el principio era, y el verbo. No, a ver, abra sus Biblias y léalo con ganas. El quien lo tenga, ¿quién lo tiene? En el principio era él, y el verbo, y el verbo, y el verbo estaba con, y el verbo es. Ahí está, ya está cantando. A ver, cántalo, Daniela. Dios. Ahora, si queremos entender el verbo que es, pues es la palabra. Es la palabra. Entonces, yo puedo leerlo de esta manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra. Entonces, hermano, lo que tú tienes aquí no es papel y tinta. ¿Qué crees que tienes? ¿Qué más? Ajá, Dios expresándose. Dios expresándose. Entonces, no menosprecies la palabra. No menosprecies la palabra. Amén. Amén. Mi conclusión de la tarea de la harina, del aceite no voy a darla, pero de la harina sí. Desde hace 8 días, y siempre me he admirado de Dios cómo hace las cosas. Cómo es que le habla al profeta, al hombre de Dios, al que puede dar dirección a la gente, y le dice que vaya con una viuda. No lo mandó al palacio, no lo mandó con el hombre más rico de la región, sino lo mandó con una viuda. Y tú dices: ¿en qué cabeza cabe que a la casa de una viuda un profeta para ser alimentado? Bueno, esa es mi lógica, pero la lógica de Dios es diferente. Y de aquí yo puedo concluir que el pan nunca faltará, porque el pan viene de la harina, el alimento nunca va. Quien tiene
esa harina, ese verdadero alimento, pues Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En el desierto ellos comieron el maná que caía, pero cuando está Jesús, a la gente que lo escucha le dice, yo soy el verdadero pan. Entonces Dios envía al profeta para que lo alimente, y en la casa de la viuda solo había harina y aceite para alimentarse y no había más. Y yo concluyo, si yo tengo la harina, yo tengo el pan de vida, nunca va a haber falta de alimento en mi casa. ¿Y qué concluyes cuando dices, ¿y por qué la mandó? ¿Por qué lo mandó a una viuda? Porque pues sí, lo pudo haber mandado con el gobernador de esa región, con el mero mero, con el más rico. Pero concluyo que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, y que Él lo que hace lo hace perfecto y lo hace bien. Era la voluntad de Él que así la tengo. Él mandó al profeta para bendecir a la viuda, para que le diera y de ahí brotara su bendición. No llevaba en sí el profeta la harina ni el aceite, pero él era la bendición para esa viuda. ¿Quién lo tenía? El profeta. ¿Quién tenía el aceite y la harina? La viuda le dijo, pues nada más tengo ahorita para hacer, tú me vienes a mí que yo te dé de comer, pero tan solo en mi alacena nada más hay un poquito de harina y de aceite. Voy a hacer el pan. Dice que andaba juntando su leñita para hacer su torta cocida y darle a mi hijo y comer yo y dejarnos morir porque ya no hay más y hay sequía. Entonces ella era la que tenía el aceite y la harina. ¿Eso qué quiere decir? A ver. Pues a mí me da coraje. Pues imagínate, Dios se va a acercar con alguien que estamos pasando las de... Y después me viene ese hombre y quiere comer y no tengo más que para mi persona y para mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandaste a ese hombre a comerse una parte de lo que vamos a comer mi hijo y yo? O sea, no es justo. No es justo, Dios. No, no es justo. Yo dejo ahí, no es justo. Amén, hermano, gloria a Dios. A su nombre, gloria, hermano. ¿Quién vive? El hermano Toño. Ajá. Pero dice que la obediencia te va a llevar más allá que lo que tu conocimiento no te lleva. Entonces, la viuda obedeció. ¿Sí escuchó a Juan en su premisa que colocó? Obediencia te lleva donde tu entendimiento, por más que razones. No lo entiendo. Pero aquí es donde, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si sabes que estamos ya por morir porque es lo último. Imagínate, otra vez, Jesús está en el estanque de Betesda. Yo me imagino por las imágenes que a veces nos presentan como un lugar como este, un montón de enfermos, lisiados, y de repente solamente hay uno. Empieza a platicar y le dice, oye amigo, ¿cuántos años tienes aquí? Y le dice, ya tengo ¿cuántos años? 30. Ya llevo más de 38 años y aquí sigo. Casi le dice, oye, ¿no te gustaría caminar? ¿Para qué? Mira, yo aquí quiero seguir así malito, mano. ¿Y sabes para qué, Jesús? Pues es que si me levanto, tengo que trabajar. Y ya he pasado 38 años, mira, todos me traen. Han pasado 38 años y mira, feliz. Tenemos un maestro que es Juan. Tenemos al hermano Toño que enseña bonito. Tenemos la hermana Ana que hace reuniones de mujeres. ¿Para qué para qué vas a hacer algo? 38 años. Mira, no me han metido ahí para que yo sea sano, pero vienen y me bañan. Mira, esta camisita
fue de mi hijo que vino a verme y me bañó y me puso esta camisita nueva. O sea, ¿por qué me preguntas, Jesús, eso? Porque quieres ser sano. ¿Cómo? ¿Que si quiero ser sano? No. Así déjame. Con mis 40 pesitos. Déjame así. Pero estás enfermo. No, así déjame. Porque si no, mira, híjole, tengo que atender a 4 nietos. Ayer parecía tlacuache, todos encimados encima de mí. No, así déjame, Jesús, así déjame. ¿Sí me están entendiendo? Y le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Pues a ti te digo, toma tu lecho y anda. No necesitas bajar al agua. Yo soy el agua. Yo soy el aceite y yo soy el vino. Yo soy el pan y yo soy la bendición. ¿Lo quieres? Adelante. ¿No lo quieres? Pues sigue como estás. Y esa es la palabra de vida. Esa es la palabra de vida. Wow. Aunque sea un versículo, Juan. Dice Juan. Estamos en Lucas, ¿verdad? Sí. Ok. Lucas 4, 23 al 25. Este Ese creo. no funciona. Lucas capítulo 4, 27. Lucas 4, 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Había muchos leprosos, ¿en dónde? En Israel, pero nada más fue limpiado Naamán. Lucas 4, 27. Sí, ya están ahí. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y entonces está Jesús ahí en la sinagoga y de pronto está hablando de la época de Elías y Eliseo. Y la semana pasada revisamos cuando Elías va a la casa de la viuda y de su hijo. Pero siguiente recordatorio que hace Jesús es que también en esa generación, quizás unos años después, había muchos leprosos en Israel. No solamente muchas viudas, sino ahora hay muchos leprosos. Y cuando tú lees la ley, te das cuenta que un leproso pues no es alguien bien visto. De hecho tenía sus ciudades. ¿Para qué? Para que no contaminaran al pueblo. Y entonces tenían que estar allí escondidos, refugiados. Y eran épocas difíciles porque piensa en el leproso. El leproso es mal visto, es discriminado, es aislado, pero además su carne se está desgarrando, se está cayendo, se está pudriendo en vida. Y resulta que este Naamán, del que habla la lectura, no es cualquier leproso. Es un leproso que además de que ni siquiera es de Israel, es alguien importante. Entonces, si ahí viene la referencia de Naamán el sirio, entonces vamos a ir a Reyes,
Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Eliseo y Naamán, Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Ya estás ahí? Ahora, antes de la lectura, ¿quién es Eliseo? Pues Eliseo es un profeta que además es el sucesor ¿de quién? De Elías. En una época donde había otros profetas, no eran los únicos, pero quizás sí eran los más avanzados, quizás sí eran los principales entre los profetas. Sí, los más relevantes en Israel, entonces primero Elías y después ¿quién? Eliseo. Y resulta que cuando Elías ya va a ser llevado con Dios, hay otros profetas que le están diciendo a Eliseo: tu maestro ya va a ser quitado de ti. Y dice: lo sé, pero de todos modos lo voy a seguir. Y más adelante se encuentra con otros profetas y le vuelven a decir lo mismo: tu maestro va a ser quitado de ti. Y él dice: ya lo sé, también soy profeta, yo quiero estar con él. Y entonces llega el momento donde están en el Jordán y Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Como casi pide tu último deseo, ¿no? Ya me voy, ya no voy a estar contigo. Y Eliseo pide algo sencillo, le dice: quiero. ¿Sí leyeron la historia de Eliseo? ¿Qué es lo que pide Eliseo? Quiero lo doble, quiero tener el doble de lo que tú tienes. Qué ambicioso es Eliseo, ¿no? Qué ambicioso es Eliseo, porque Elías ya era un pro, o sea, era el top de los profetas, porque además había cerrado el cielo, había acabado con los profetas de Baal. Elías era un hombre poderoso en la nación, porque de pronto un día está Elías y el rey quiere ir por él y manda 50 soldados con su capitán, y Elías está muy feliz ahí en el monte, y el rey piensa que con ese ejército Elías va a venir a llorar al rey. Y resulta que cuando llega el ejército de 50 o el grupo de fuerzas especiales de 50 soldados con su general, le dicen: Elías, varón de Dios. Pero imagina la escena, él está en un monte y estos desde abajo: Elías, varón de Dios. ¿Y qué es lo que dice Elías? Si soy varón de Dios, que descienda fuego. ¿Y qué crees que pasó? Un soplete los hizo cenizas automáticamente. Y yo creo que el rey Acab dijo: como que ya se tardaron estos 50 y quiero ver a ese Elías. Pues ahí tengo más soldados, voy a mandar otros 50. Y manda un segundo pelotón de 50 con su general, y Elías arriba en el monte y estos abajo: Elías, varón de Dios. Y Elías escucha, deja de hacer lo que estaba haciendo, que no sé qué estaba haciendo, pero dice: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y otra vez 50 son arrasados, y el rey Acab está desesperado porque ya mandó 2 regimientos de 50 o 2 grupos de 50 con sus capitanes y nada más, no pasa nada. Entonces se le ocurre algo al rey: pues voy a mandar el tercero. Y ya manda el tercero, pero este tercero es un poquito más sensible, es un poquito más temeroso. Yo no sé los otros por qué no tuvieron miedo, si sabían que, o habían seguramente sido testigos de cómo Elías acabó con todos los profetas paganos, y sin ningún temor venían a acercarse al profeta. Pero este tercero, quizás por la experiencia de sus 2 antecesores, fue más sensato y se postró y dijo: si en algo tiene significado mi vida y la de estos 50, baja, ven con nosotros, etcétera.
y el Espíritu Santo le dice a Elías: ve. Y resulta que este Elías es un profeta de los más poderosos en el Antiguo Testamento. Y ahora Eliseo está pidiendo el doble. Está como que diciendo: Elías, hiciste muchas cosas, pero requiero el doble. Y creo que el significado de lo que Eliseo pide es correcto, porque la nación estaba sumida en el pecado y en la idolatría, entonces requería una unción mayor, porque es cierto que Elías influenció unos reinos y unas naciones, pero Eliseo tenía que influenciar el doble. Y resulta que están allí en el Jordán y ya se va Elías y le dice a Eliseo: has pedido algo difícil, pero no imposible. Y resulta que dice la Biblia que vienen unos carros de fuego, ¿cierto? Y arrebatan ¿a quién? A Elías. Se va completo, excepto algo, que Elías se le cae, ¿no? ¿Cierto o no? Empieza a caer un manto y los profetas de la compañía están viendo a lo lejos. Eliseo está en primera fila en el río y de pronto el manto cae. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Toma el manto, le da con el manto a las aguas. Pues pienso que sí, así como cayó lo agarró Dios de Elías. ¿Y qué es lo que pasa con el río Jordán? Se abre. Y entonces los profetas por allá concluyen que la doble porción de Elías está ¿sobre quién? Sobre Eliseo. Hay una doble porción. Entonces, cuando tú empiezas a leer la vida de Eliseo, textualmente puedes contar los milagros que él hace, que son al menos el doble de los que hizo Elías, al menos de los que están registrados. Y uno de los últimos que hace Eliseo es estando ya muerto, ¿cierto? Está ya muerto. No sé cómo lo enterraron, que sus huesos quedaron expuestos, pero venían persiguiendo a unos soldados de Israel y de pronto uno de esos es muerto y la Biblia dice que cae sobre los huesos de Eliseo y este cuate cae muerto, toca los huesos y revive y sigue corriendo. Entonces Eliseo es un profeta muy poderoso, al menos el doble de Elías. Y en el capítulo 5 de Reyes va a haber otro milagro sorprendente que Jesús está citando. Versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria. De entrada, Naamán no es cualquier soldado, no es cualquier hombre, es un general del ejército del rey de Siria. Nada más piensa el poder que tenía militarmente hablando, el poder que tenía económicamente hablando, el poder político que tenía, la gente sobre la que influenciaba nada más este amigo, porque era un general. Entonces era varón grande delante de su Señor. Este no es de Israel, pero es un varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima. ¿Quién era su Señor? El rey de Siria. Y este general es bien visto a los ojos de su rey. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Subraya lo siguiente: ¿cómo es posible que Dios opere a través de un rey que no lo conoce? Porque literalmente dice que, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Siguiente, era este hombre valeroso en extremo, subraya, pero leproso. Y ahí es donde ya no me gusta la lectura, porque si yo quisiera pedirle algo a Dios sería esto, ¿no? Ser un general, varón grande delante de mi Señor, que me tenga en alta estima, porque por medio de él Jehová haya dado salvación a mi nación, ser hombre valeroso, amén, pero no leproso, no leproso. Todo lo demás está bien y todo lo demás lo deseo, pero la lepra no. Pero resulta que este cuate es leproso
Y ahora escucha lo siguiente, y aquí es donde a lo mejor tú no eres Naamán, ni yo, ni Eliseo, pero quizás por aquí en algún versículo te encuentras. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, subraya, a una muchacha. Sirios habían atacado la tierra de Israel y entre los botines de guerra se llevaban a las muchachas. Y alguno de estos capturó una muchacha, porque así dice, ¿no? Una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, subraya, servía a la mujer de Naamán. Pues ¿cómo no la va a servir si es su esclava? Pues ¿cómo no la va a servir si la capturaron? Pues ¿cómo no la va a servir si le pagaban? Vamos a ver si era por eso. Y le dijo, versículo 4, 3, dijo a su señora, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogase, ¿quién? Mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Por eso es importante que aunque tú seas una muchacha o un muchacho, ¿verdad? No importa delante de quién estés, pero tienes que estar confiado de que hay hombres y mujeres de Dios que pueden ¿qué? Sanar, que pueden liberar. Entonces, esta muchacha se atrevió a decir, porque imagínate, ¿qué crees que hubiera pasado? Piensa en la muchacha, el riesgo que corrió, que va el general y regresa leproso. ¿Qué creen que hubiera pasado con la muchacha? Por haber engañado al general del ejército, ¿cierto? Entonces la muchacha sabía el riesgo, pero conocía ¿qué? Lo que el profeta podía hacer. ¿Había un riesgo? Claro que sí. ¿Qué tal si Eliseo decía, tengo el poder pero no quiero hacerlo? Es más, yo ni conozco a la muchacha. Yo no le dije que me enviara leprosos extranjeros. Pero no sé por qué la muchacha dijo. Ahora piensa un poquito en esta muchacha, porque no sitúa en tiempo la lectura, pero ella conoce a la patrona y al patrón, ¿cierto? Y está en su casa viviendo y sirviendo. Y yo creo que muchas de las pláticas que tenía el esposo con la esposa, que son los patrones de la muchacha, era acerca de su lepra. Estamos ganando, el rey me dio otra condecoración, tenemos otras propiedades que tomamos de otros reinos, pero creo que la mano se me va a caer mañana. Ponme otras vendas porque se me está cayendo el cachete. O la nariz, o ya no traigo nariz. O no me des cosas calientes porque el otro día que estaba masticando media lengua se me fue ahí en la sopa. Y yo creo que esta esposa en su corazón anhelaba que su esposo estuviera ¿quién? Estuviera como sano. Y yo creo que también Naamán, porque la Biblia lo describe como un buen hombre. Leproso, pero bueno. Y en algún momento la muchacha dijo, ¿le digo o no le digo? Porque ella pudo haberse callado, a mí qué me importa. Me agarraron unos bandidos que este cuate mandó, que se quede leproso. No me van a pagar más. Es más, si no digo nada, nadie se entera. Porque además, si le digo y no lo sana, híjole. Porque tenía toda la autoridad de matarla, porque era su esclava, ¿cierto? Pero yo creo que en algún momento la muchacha dijo, tengo que hacer lo correcto. Y lo correcto es decirle a mi patrona que hay un profeta en Samaria que puede sanar a este cuate. Y vamos a ver qué pasó. Entonces, versículo 5, y le dijo el rey de Siria, 4, entrando Naamán a su señor, a quien al rey, le relató diciendo,
Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Imagínate al rey, no me vengas con chismes de tu sirvienta. Porque estás hablando con el rey y, oye, esos son chismes de tu casa, esa muchacha qué. Pero es un rey sensible que dice, ok, tenía pensado destruir a Israel el próximo año, quería acabar con toda esa nación, pero ve. Ahora piensa en esto, Naamán seguramente pudo haberse inventado una guerra con Israel porque él era el general y haber salido hacia Israel sin el permiso de ¿quién? Del rey, porque pudo haber dicho voy a una campaña de guerra. No tuvo por qué haberle dicho al rey que iba a ¿qué? A que lo sanaran. Simplemente pudo haber dicho, ¿sabes qué, rey? Vamos a ir a invadir otra vez esa nación. Regreso en un mes. Y el rey le hubiera dicho, sí está bien, porque era el general. Pero hay esta cercanía con el rey que le dice, tengo una muchacha en la casa que dice que allá en Israel hay alguien que me puede sanar. ¿Y qué le dice el rey? Adelante, adelante, versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y todavía ve lo que le va a hacer. Yo enviaré cartas al rey de Israel. Es decir, no va solo, tienes mi ¿qué? Mi autorización, y de rey a rey le voy a decir al rey de allá, que además es nuestro enemigo, que te envío, que vas a esa nación, que no vas en son de guerra, porque imagínate qué hubiera pasado con Israel cuando ven que el general del reino de Siria viene. Seguramente se hubieran asustado, ¿no? ¿A qué vienes? ¿Tu venida es en paz o no? Pero este rey de Siria le dice, te voy a hacer una comisión dirigida al rey de Israel. ¿Para qué? Para que puedas avanzar en paz. ¿Ves nada más el nivel de involucramiento que hay con Naamán? Avanzo versículo 5. Él llevando consigo, enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Naamán es rico o no? Pues es riquísimo. Y toda esa riqueza no le era suficiente ¿para qué? Para estar sano. Sin embargo, el corazón de Naamán, y esta es mi conclusión, el corazón de Naamán está limpio. Su carne no, pero su corazón está limpio. Su corazón está limpio. Y él ya avanza, no me imagino con cuántos esclavos o soldados o sirvientes, pero pienso que era una comitiva al menos vistosa. Al menos vistosa. ¿A dónde va? A Samaria. Y versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Ahora, la carta va dirigida al rey de Samaria, que es un pagano. Ese no está leproso por fuera, ese está leproso ¿por dónde? Por dentro. Ese está podrido no por fuera, está podrido ¿por dónde? Por dentro. Su lepra no consiste en que se le caiga la carne, su lepra es idolatría, rebeldía, etcétera, etcétera, porque también está leproso, pero por dentro. Y el rey de Siria mete en aprietos al rey de ¿quién? De Israel, porque le dice, yo te envío a él para que lo sanes. Vamos a ver qué pasa, espero que hayas hecho la lectura. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus ¿qué? Porque concluyó, esta es una treta, es una técnica, este cuate lo que quiere es la guerra. ¿Cómo yo voy a sanar a Naamán? Si no lo pudieron sanar en Siria, pues menos aquí y menos yo. Porque este rey está viendo ¿quién? Hacia él mismo. Está viendo hacia su propia posibilidad y dice entonces, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Un rey que tiene conclusiones equivocadas. Un rey que creo que está podrido por dentro
versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ahora ve, también Eliseo pudo haber no hecho nada, porque la cosa ni era con él. Lo habían enviado con el rey de Israel, pero Eliseo escucha que el rey rasga sus vestidos y Eliseo va a actuar, va a entrar en acción. Versículo 8. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Subraya lo siguiente: vengan ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Vengan ahora a mí y sabrá que hay profeta ¿en dónde? En Israel. Sabrán que hay profeta en Israel. ¿Qué acaso el rey de Israel no sabía que había profeta? ¿Qué acaso el rey de Israel no sabía que Eliseo era un profeta poderoso? Pero el rey de Israel tiene conclusiones equivocadas. Él no está pensando en la sanidad de Naamán. Él está pensando en que el rey de Siria está buscando pretexto para invadir ¿a qué? A la nación. Tiene conclusiones distintas, pero Eliseo va a entrar en acción ¿para qué? Para aclarar un poco el entendimiento del rey de Israel. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa ¿de quién? De Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces. Ahora, subraya la palabra le envió un mensajero. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Vamos a repasar los personajes. Naamán, ¿cierto? La esposa de Naamán, la muchacha, el rey de Israel, Eliseo y el mensajero. ¿Sí? A lo mejor no los dije en orden, pero Naamán, Eliseo, el rey de Siria, la esposa de Naamán, la muchacha y el mensajero. Y el rey de Israel. ¿Cuántos son entonces? 7. Vamos a contarlos otra vez. Eliseo y el mensajero. Naamán y su esposa. Los 2 reyes y la muchacha. 7 hasta aquí, 7 personajes. Subraya el mensajero porque ahora no va a cobrar relevancia, pero quizás después sí. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. 11. Y Naamán se fue como enojado. A veces no entendemos o no concluimos correctamente acerca de lo que Dios quiere hacer, porque pensamos que tiene que ser como nosotros creemos. Lo voy a decir de otra forma. Cuando Dios quiere hacer algo, muchas veces nuestro entendimiento se queda pequeño, corto, encapsulado, porque creemos que Dios ya tiene moldes, creemos que Dios, sus moveres ya están acabados, que sus formas ya están concluidas, y de pronto si no es como pensamos que iba a ser, nos molestamos. Yo pensé que el profeta iba a ser algo más poderoso. Yo me imaginaba que iba a abrir el cielo y entonces iba a venir algo sobre mí y mi piel iba a ser sana. Yo pensé que los ángeles iban a venir y me iban a tocar y no pienses, no concluyas, no te adelantes. ¿Qué es lo que le van a decir entonces su compañía? He aquí, yo decía, para mí saldrá el fuego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, porque quizás había escuchado el relato de Elías, ¿no? ¿Cómo tenía esta referencia? Quizás sabía que un profeta de allá invocó a Dios, vino el cielo y todo sucedió. Y quizás este cuate pensó que el mover de Dios era así. No es que no fuera así, sino que Dios hizo algo con Elías y no significa que sea igual con ¿quién? Con Eliseo. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, y aquí es donde va a empezar a concluir mal. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ahora déjame decirte un tip.
tú puedes ser un hombre grande delante de tu Señor, que te tengan en alta estima, haber tenido batallas donde Dios haya dado salvación, ser muy valeroso, exactamente, tener mucho dinero y tener conclusiones equivocadas acerca de quién es Dios. Y tener conclusiones erróneas acerca de lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. No, pero tengo todas estas credenciales. Sí, pero tu entendimiento es pequeño. No, pero tengo toda esta experiencia de guerra. Sí, pero lo que Dios va a hacer rebasa tu entendimiento. No es como tú pensabas que tenía que ser. No concluyas que, porque Él está concluyendo que lo que pasa en Siria, en sus ríos, en su idolatría, en su mundo, en su vanidad, tiene que ser igual que lo que pasa en donde, en Israel. Cuidado, porque muchas veces concluimos que así como es en el mundo, debería de ser en donde, en la iglesia o en el reino. No te confundas, acuérdate que estás leproso. No te confundas, acuérdate que sigues leproso. Y ve lo que le dicen entonces: si me lavare en ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue muy enojado. Y otra vez entran los criados. Yo no sé si la muchacha iba ahí, yo creo que no. O a lo mejor sí, no sé. Mas sus criados, sorprendentemente los criados, tienen un poquito más de entendimiento que ¿quién? Que su patrón. Sorprendentemente los criados tienen un poquito más de entendimiento que ¿quién? Que su patrón, porque el patrón ya se va enojado. Vámonos para Siria, ya hay ríos más limpios. Vámonos para Siria, porque yo pensé que iba a haber un show aquí. Vámonos para Siria porque nada más me hicieron perder mi tiempo. Y sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. La conclusión de estos amigos, criados, es mayor que la de Naamán. Su obediencia, exactamente, porque Naamán quiere entender, quiere saber, quiere predecir, quiere anticiparse a lo que Dios va a hacer. Pero los criados le dicen: creo que es un asunto más bien de obediencia, ¿no? Padre mío, ¿qué si el profeta no te dijeras esto, no lo harías y entonces sucedería? ¿Cierto? Entonces, para los que son como Naamán, ¿verdad? Te doy un tip. A veces vale la pena escuchar a tus criados, a tus sirvientes, porque si no fuera por ellos seguirías leproso. ¿Cierto? A los grandes, a los poderosos, a los que tienen el poder para hacer y deshacer. A veces vale la pena escuchar ¿a quién? A los sirvientes, a los criados, a los de abajo. Porque si no, si Naamán dice: no, ¿cómo me van a decir estos criados lo que tengo que hacer? ¿Cómo esta muchacha, que es la que barre mi casa, me va a enseñar? Bueno, pues si no les haces caso, de todos modos sigues leproso. 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Subraya: y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. ¿Y el profeta qué hizo? El profeta está en su casa. El profeta nada más le dijo a su sirviente o a su mensajero, que también es su sirviente: ve y diles que hagan esto, yo estoy aquí haciendo otras cosas. Y hasta este momento Naamán queda como limpio. 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. He aquí ahora conozco. Antes había escuchado, sabía de rumores y pensaba que el Dios de Israel era como el Dios de Siria. Sospechaba que los ríos de Israel eran como los ríos de Siria. Pensaba que los profetas de Israel eran como los profetas que tenemos en Siria. Pero hasta ahora conozco que hay un Dios en donde, en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Cierto?
Ahora yo, si fuera Naamán y hubiese quedado limpio como él, seguramente hubiera hecho algo parecido. Aquí están los obsequios, aquí están los regalos. No está mal tener un corazón agradecido y querer dar algo, pero me sorprende el corazón de Eliseo, porque Eliseo pudo haber dicho, dame, entrégame, porque además yo no estoy pidiendo, tú me estás ¿qué? Dando. Y de todos modos Dios sí te sanó, entonces creo que me corresponde parte de lo mucho que traes. Pero vamos a ver cuál es el corazón de Eliseo. 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Subraya para cuando Dios haga algo por ti, te quieran pagar el favor, subraya y acuérdate de Eliseo. Ay, no me tientes porque subraya, te ruego, ¿verdad? Que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ah, pues aquí está la clave, pues está en la presencia del Señor. Por eso puede rechazar las riquezas, ¿verdad? Como yo no estoy en la presencia del Señor y me quieres dar algo, lo voy a tomar. Lo voy a tomar, porque además no lo estoy pidiendo, tú me lo estás dando y entonces recibo y hasta voy a pensar que Dios me está bendiciendo, pero el corazón de Eliseo no es este. No lo aceptaré. Y ve, y lo instaba, es decir, lo estaba insistiendo, le estaba rogando, ya métalo ahí a su casa y él, no quiero nada. Pero es que lo traje de muy lejos, ni modo que me lo voy a llevar otra vez para Siria. Te lo dejo, además ya me sanaste. Entonces Naamán te dijo, te ruego pues, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, subraya, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a dioses, sino ¿a qué? A Jehová, a Jehová. Porque cuando un leproso deja de estar leproso por causa del Señor, tiene que cambiar su mentalidad acerca de la adoración. Pero ve todavía lo que le pide Naamán a Eliseo. En esto perdone Jehová tu siervo. Voy a tener que fingir, le está diciendo a Eliseo. Voy a ofrecer holocaustos a tu Señor, pero perdónenme en esto, porque cuando mi Señor el Rey entrare al templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Es un contexto difícil el que está viviendo ¿quién? Naamán, porque a pesar de que ya está limpio, tiene que ser hipócrita. Y él se está anticipando y le está diciendo al profeta, perdónenme, voy a regresar a mi nación y soy el segundo en el reino. Cuando el rey entre al templo, voy a entrar con él porque él se va a apoyar en mí. Y cuando él esté adorando y yo me tenga que postrar y fingir y hacer, lo voy a hacer exteriormente, nada más. Lo voy a hacer para fingir. ¿Cierto? Y quizás en el corazón de Naamán, pero esto ya es de mis conclusiones, quizás en el corazón de Naamán está ser un testimonio para que el rey pueda ¿qué? Conocer a Dios. Pero de entrada no va a llegar así, ¿verdad? De entrada no va a llegar, ay, este rey derriba los ídolos y ya conocía al Dios verdadero. De entrada no va a llegar así. De entrada va a decir, perdónenme en esto, Eliseo, que Jehová tu Dios me perdone, pero el rey todavía se apoya en mí. Y voy a tener que hacerlo de esta forma. Termino ya con esto, dice 19, y él le dijo, ve en paz, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. 20, entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó este sirio Naamán. Híjole. Giezi es el típico hermanito o hermanita, ¿verdad? Que ve el mover de Dios y dice, aquí hay dinero,
aquí hay forma de poder tener recursos, porque además Dios ya bendijo. Y creo que quitarle un pelo al gato no lo va a dejar calvo, porque además trae mucho. Y de lo que me dé puedo dar el 10%, es más, voy a dar el 20% a la ofrenda o al diezmo. Además es dinero de los paganos. ¿Y qué Dios no nos ha entregado las riquezas del mundo?